En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 28 hasta el 39. Estamos en la parte donde Pablo dice que a los que predestinó a esto llamó. Estamos tratando de explicar lo que significa el llamado de Dios a los predestinados para que éstos sean salvos. Estamos hablando que el llamado lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos usa a nosotros como instrumento. Y por esa razón se exhorta a cada creyente, sea hombre o sea mujer, que seamos llenos del Espíritu Santo y que en cualquier momento, en cualquier ocasión, nosotros estemos listos para dar testimonio de la esperanza de salvación que hay en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a los que predestinó a estos, me gusta esa palabra estos, porque estamos hablando de una secuencia, de una salvación que se efectúa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos glorificó. Entonces es una cadena, es una salvación que comenzó con Dios, continuó con Dios porque la salvación pertenece a Dios. Es Jesucristo quien vino a efectuar la redención en la cruz. Y es el Espíritu Santo que ahora está aplicando esa salvación en el corazón de los pecadores. Que aquí en el lenguaje del apóstol Pablo dice que el llamado del Espíritu Santo es específico para aquellos que predestinó. Entonces lo llamó. Es el Espíritu Santo quien nos iluminó a cada uno de nosotros. Es Dios que trató con nosotros. Antes lo que nos interesaba era el pecado, la maldad. No queríamos saber absolutamente nada de Dios. No buscábamos a Dios. Nuestra prioridad era una prioridad meramente humana, buscando nuestros propios intereses. Vivíamos centrados en nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo nos halló, nos iluminó, nos convenció, porque Cristo dice, cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado. No de todos los pecados, porque el ser humano sabe que es pecador. Tiene dentro del ser humano, el ser humano tiene dentro de sí, en su propia naturaleza, algo que se llama conciencia. La conciencia da testimonio diariamente de la conducta del ser humano. Cuando el ser humano hace algo malo, la conciencia le reprueba. Cuando hace algo bueno, la conciencia le aprueba. Pero hay un pecado que el mundo entero no conoce. Es el pecado de incredulidad a Cristo. Para que el hombre sepa que está cometiendo ese pecado, necesita de la acción convencedora, iluminadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence al ser humano
de que él no cree en Cristo, pero que si cree en Cristo, esa persona será salva y sus pecados serán perdonados. Entonces esa es la labor de convencimiento. Se le llama también iluminación hecha por el Espíritu Santo en el pecador. Así que la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios. Nosotros solamente somos objetos de su gracia, objetos de su propósito, porque los que creen en Cristo serán hechos a imagen y semejanza de Cristo, serán santificados, crecerán, llevarán una vida de fruto, porque Cristo dijo: yo los he escogido para que lleven fruto, y fruto abundante y que permanezca. Señor nos llama a expresar y experimentar una vida a la cual Él le llama vida abundante. Es una vida en Cristo, una vida profundamente satisfactoria. A eso nos ha llamado el Señor, y como un producto terminado de Dios en nosotros, como una culminación de su propósito perfecto, seremos y estamos siendo hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que es el Señor quien nos ha llamado. Nosotros tenemos la impresión que nosotros teníamos interés en Cristo, que buscábamos a Cristo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice: no es así. El hombre no busca a Dios, es Dios quien nos busca. Yo he venido, dijo Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted lee con cuidado los evangelios, encontrará que el Señor andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, buscando a los pecadores. Él dice que Él es el buen pastor que busca a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas, que salva a sus ovejas, que las cura, que las cuida y que las tiene en sus manos, y que nadie podrá arrebatar de sus manos a sus ovejas. ¿Ve usted el plan de Dios? ¡Qué maravilloso! Dios lo buscó, lo halló, lo iluminó, lo limpió con la sangre de Jesucristo, y ahora usted pertenece a la familia de Dios, a la iglesia de Dios. Usted ciertamente es uno de los escogidos, de los conocidos, de los predestinados y de los llamados. Y usted es uno de los que va a ser glorificados. Está dentro del plan de salvación de Dios, dentro de esos eslabones que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, bendito sea Él por su infinita gracia, porque Él nos escogió según su gracia y según el puro afecto de su voluntad. Por eso decimos que Él es digno de todo honor, de todo poder, de toda gloria, de toda alabanza y reconocimiento. Entonces a los que predestinó, a esto llamó, y a todos los que llamó, a justificado. Pablo aquí usa una palabra forense, una palabra que se utiliza en los tribunales, palabra que la usan los abogados en todas las épocas. Está hablando de un tribunal. Está diciendo que los pecadores han sido justificados cuando creen en Cristo, a los que llamó. En el momento en que una persona recibe el llamado, cree en Cristo, nace de nuevo, sus pecados son
perdonados y delante de el trono de Dios, ese pecador que ha sido lavado sus pecados con la sangre que Cristo derramó en la cruz, es declarado justo, es declarado inocente en el tribunal de Dios. Esta palabra justificado, justificación, justo, es una palabra llamada teológica, es decir, es una palabra que nosotros tenemos el deber de explicarla a los hermanos, a la gente. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros cuando recibimos a Cristo y nacimos de nuevo? Él ya no nos declara culpables, Él nos declara inocentes. ¿Cómo puede Dios declarar inocente a alguien que es culpable? Esto es un gran misterio. Pero este misterio ha sido declarado, explicado. Nosotros podemos entender cómo hizo Dios, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros culpables, siendo nosotros dignos de ser castigados eternamente en un infierno de fuego, ¿cómo es que Dios nos declara inocentes? O sea, sin culpa. ¿Cómo es que nos justifica? La palabra justificar significa declarar en un tribunal a una persona que está acusada, declararla inocente, sin cargos, sin cargos. Eso constantemente se lleva a cabo en los tribunales humanos, en todo el mundo, en los tribunales europeos, en los tribunales de Estados Unidos, de Honduras y de América del Sur, de todo el mundo. En todo el mundo hay tribunales, hay fiscales que acusan y hay abogados defensores. Y en todo tribunal se dicta sentencia y la sentencia puede ser es culpable o la sentencia puede ser es inocente, queda libre de cargos. Pues nosotros los seres humanos, cuando creemos en Jesucristo y el Señor perdona nuestros pecados, en el tribunal de Dios, Dios hace una declaración asombrosa, maravillosa. Él, en lugar de declararnos culpables, siendo culpables, nos declara sin culpa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Qué es lo que hace Dios para que nosotros seamos declarados sin culpa? Bueno, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que Cristo no murió por sí mismo. Él vino para ofrecer su vida, para ser inmolado, para hacer un sacrificio por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo legalmente, judicialmente, asume la culpabilidad de nosotros. Lleva nuestra culpa. Pero nuestro pecado, nuestra culpa, el castigo de nuestros pecados es la muerte. Y como Cristo nos está representando a nosotros, está tomando el lugar de nosotros, su muerte es vicaria. La palabra vicaria significa muerte sustitutiva o sustitutoria. Él muere no por sus pecados porque no pecó, no podía morir entonces por sus pecados porque Cristo es santo, inocente, sin culpa, más sublime que los cielos. Él nunca pecó. Era más bien el Cordero de Dios ideal. Era la persona ideal para poder morir por los pecadores. Él era inocente.
Entonces, como era inocente, podía decirle al Padre, podía decirle a Dios, yo voy a morir por esos pecadores. Voy a asumir la culpa de ellos. Pero la culpa tenía un castigo, que es la muerte. Y por eso usted ve a Cristo morir con gran dolor, con grande angustia, cómo lo clavaron. Previamente lo habían azotado, insultado, golpeado, y le habían puesto una corona de espinas y lo habían humillado. Y luego lo obligaron a cargar su cruz. Y luego allí en el Gólgota le clavaron en la cruz de manos y de pies. Grandes agujeros, no eran clavos como los que ahora se venden en las ferreterías. Eran clavos forjados, así como se forjaban las herraduras. Los herreros hacían clavos enormes, cuadrados con una punta. Así, en esos clavos, con esos clavos, clavaron al Señor en la cruz. Ahí sufrió. Pero Él está allí sufriendo por usted, hermano, por mí, por todos nosotros. Él vino a dar su vida en rescate de muchos, en rescate de los que Dios conoció, de los que Dios predestinó y de los que Dios llamó. Ahí, en la cruz. Entonces, ahí el Señor está tomando el lugar que nos corresponde. En realidad, la ley no castiga al inocente. La ley ha sido creada para castigar al culpable. Pero ahí en la cruz hay un hombre inocente, sin culpa, santo, puro. Entonces la ley castiga a nosotros. La ley castiga al culpable. Y castiga a Cristo porque la ley a quien está viendo ahí en la cruz no es tanto a Jesucristo. La ley nos está viendo a nosotros porque Él está representando. Él está muriendo por los pecadores. Toda la ira de Dios, todo el peso de la ley de Dios, transgredida por años y años desde el principio de la creación, esa ira recayó sobre Jesucristo. El Padre descargó su ira sobre su Hijo, que nos está sustituyendo a nosotros en la cruz. Entonces los pecados nuestros fueron acreditados a Cristo, transferidos a Cristo. Cristo murió, resucitó y ahora su justicia, su santidad, porque Él nunca pecó, su justicia es acreditada a nosotros. Es como un cambio. Es un cambio, es una transferencia. Nuestros pecados fueron acreditados a Jesús y Jesús murió a causa de nuestros pecados que fueron colocados en Cristo. La justicia, la santidad, la vida perfecta de Cristo, su justicia perfecta es transferida a nosotros. Todo esto por un acto de fe y de identificación. Un acto de fe y de identificación con Cristo. Estamos identificados en su muerte e identificados en su resurrección para que nosotros recibamos la justicia perfecta de Cristo. Entonces Dios, que nos ve en Cristo, en vez de declararnos culpables, nos justifica, nos declara inocentes en base de la obra redentora, expiatoria de Jesucristo en la cruz. Mañana continuamos con este estudio
que el estudio de la Biblia siempre es maravilloso, en todo lugar que se predique. Lo espero entonces mañana, y ante la magnitud de la obra redentora de Cristo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Caer de rodillas, rendirnos totalmente a Cristo y decirle al Señor: quiero vivir para ti y solamente para ti. Lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.